Hola, ¿qué tal a todos? Me llamo Yalvi Valderas, soy investigadora en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas y estoy aquí el día de hoy para contarles un poco acerca de casos de éxito en la utilización de Big Data, entendiendo la fibrosis desde una perspectiva celular. Entonces, quédense conmigo para escuchar mi plática. Muy bien, pues quisiera agradecer al comité organizador del evento de Healthland por permitirme participar el día de hoy con ustedes. El día de hoy les voy a hablar un poquito acerca de Big Data en salud, un poco acerca de qué es el estudio en las células individuales, en inglés les llamamos single cell, y una aplicación en fibrosis pulmonar. Muy bien. Bueno, pues ustedes seguramente ya están enterados que estamos viviendo en la época del Big Data, entonces, que describe a grandes volúmenes de datos, ¿no? Se obtienen rápidamente, pueden ser complejos y una característica es que son difíciles de procesar con métodos tradicionales. Y no, Doug Laney le mencionaba primero como una definición de las 3 Vs, que eran volumen, velocidad y variedad, refiriéndose a que con volumen pues podemos tener muchísimos tipos de datos que provienen de diferentes fuentes. Con la velocidad nos referimos a datos que pues, pueden provenir en tiempo real. Ustedes seguramente pues utilizarán tal vez un smartwatch, saben que tienen sensores, todos esos están midiendo información acerca de nosotros, son datos que están ahí, que incluso a veces si vamos corriendo podemos estar informando en nuestras redes sociales. Variedad es un término que se refiere a que los datos pueden tener diferentes formatos, pueden ser estructurados, numéricos, textos, imágenes, todos los datos se pueden catalogar de alguna manera por el tipo de estructura o no estructura que tengan. Y hay también unos nuevos conceptos que, por ejemplo, SAS los maneja como variabilidad y veracidad, que se refiere a que los datos pueden estar cambiando mucho, pueden estar cambiando todo el tiempo. En una misma persona, por ejemplo, pues no es lo mismo si estoy tomándome la temperatura en este momento, cuando estoy enferma, y tampoco es igual si lo hago yo misma o con otras personas. Y por último, pues veracidad se refiere a la calidad de los datos, ¿no? Entonces nosotros podemos encontrar datos en donde sea, pero pues no todos van a tener una muy buena calidad. Entonces, con Big Data nos estamos refiriendo básicamente a esto, ¿no? A datos de todas partes que están ahí, se obtienen de muchas maneras. Como son tantos, no podemos utilizar técnicas clásicas, vamos a tener que utilizar computación, incluso métodos del área de la inteligencia artificial para poder analizarlos. Y particularmente en el área de la salud, pues tenemos datos en donde sea, ¿no? O sea, podemos tener dispositivos, como les decía, los smartwatches, que podemos enviar a redes sociales. Hay otros datos que son datos biométricos, son, por ejemplo, las huellas que nosotros tenemos, imágenes de rayos X cuando nos enfermamos o incluso otros estudios más especializados como aquellos que se obtienen con resonancia magnética. Los gastos médicos, esto es muy importante, por ejemplo, en los hospitales, en el área de economía de salud, saber cuánto dinero se está gastando por cada paciente, por ejemplo, en medio de una pandemia, saber exactamente cuánto dinero se necesita y todos los recursos, ¿no? Los insumos, medicamentos y demás para que un hospital esté funcionando. También en los seguros es muy importante para pues, saber cuáles enfermedades pues, van a tener más gastos. También están los datos de los registros médicos, toda la información clínica de un paciente que se tiene en los hospitales y un poco de lo que yo más bien les voy a hablar, que son los datos científicos, los datos que están en el área de investigación, que se reportan usualmente en publicaciones científicas. Los investigadores lo que hacen es hacer investigaciones de todo tipo, lo reportan en artículos científicos o en bases de datos especializadas. Entonces, aquí es en donde nosotros estamos trabajando. ¿Qué tipos de análisis podemos hacer con los datos que están en el área de la salud? Pues de todo, ¿no? Podemos hacer análisis descriptivos, para diagnóstico, predictivos y hasta prescriptivos.
Hoy en día ya no es suficiente lo que se hacía antes en salud, que era describir los datos. Tampoco sería suficiente diagnosticar enfermedades. A lo que vamos es un poco hacia el futuro, es decir, la promesa del Big Data está en la capacidad de prevenir enfermedades. Entonces, ¿por qué? Pues porque sale muchísimo más barato que nosotros podamos prevenir que detectar, ¿no? Es decir, saber antes siquiera que la persona se va a enfermar de algo que tiene un riesgo asociado, ¿no? Porque una vez que se lo detectan, pues entonces puede ser que ya no sea a tiempo, ¿no? Y entonces ya hay un costo por los tratamientos asociados a para cuidar la salud del paciente. Entonces, si nosotros pudiéramos prevenir, pues eso sería lo ideal. Y bueno, aquí en esta imagen ustedes pueden ver diversos factores que juntos pueden ser los indicativos. Es decir, si nosotros observamos que una persona pues tiene baja actividad, si además tenemos información, no sé, a lo mejor de su genoma, algunos estudios importantes acerca de que podemos obtener en las muestras que se recopila de un paciente, estudios de tejidos, a veces se toman, por ejemplo, cuando se hacen una biopsia, toda la historia clínica del paciente y algo muy importante y que muchas veces se menosprecia, pues es toda la parte ambiental, es decir, esa persona, cómo ha vivido su vida, en el sentido de si consume tabaco o alcohol, en general todos esos hábitos que pueden ser negativos o perjudiciales. Si nosotros tuviéramos toda esa información por persona a lo largo del tiempo para todas las personas que están en el mundo, nosotros podríamos entonces generar modelos, ¿no? Y tal vez predecir el riesgo asociado, tal vez a que desarrolle, no sé, por decir un ejemplo, cáncer de pulmón. No es tan fácil, de hecho, pues hoy en día no es factible hacer esto, es decir, eso es lo que se intenta. Lo que se hace es que existen investigadores que se ponen a estudiar cada una de estas áreas, pero de manera individual. Por ejemplo, yo diría, pues yo soy más como experta en el área de las ómicas, que ahorita les voy a platicar, pero pues no sería experta, por ejemplo, en el área del estudio de los tejidos, ¿no? O tampoco sería experta en entender la historia de un paciente, ¿no? Normalmente hay personas especializadas, cada una tiene un perfil y estudia cada una de estos rubros de manera independiente. Entonces, es difícil porque pues compaginar todas estas áreas pues requeriría que una persona sepa de todo o tener equipos interdisciplinarios en los cuales todos puedan compartir la información de un paciente, ¿no? Entonces, eso no es fácil, es lo que se quisiera en el futuro. Ya se están tratando de implementar métodos para poderlo lograr, pero aún no es posible, ¿no? Y les voy a contar más adelante un poquito de por qué hay tanto problema para realizarlo. Y bueno, el que sea difícil no significa que no existan proyectos exitosos en el mundo en el cual se está tratando de conjuntar información. Por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo de dos países importantes como Reino Unido y Estados Unidos. Me gustaría que vean que estos tres proyectos, el primero de la izquierda y el de la derecha, ¿no? el Biobank y All of Us, son programas en los cuales se colecta información acerca de los individuos, muestras biológicas, se les hacen mediciones físicas. Por ejemplo, en el de All of Us podemos ver que ellos dicen, por favor, darnos tus muestras de sangre, de orina, queremos tener información a través del tiempo. Y por ejemplo, en este otro proyecto del Biobanco en Reino Unido, pues podemos ver que también tienen información acerca del estilo de vida, demográficos, ¿no? Entonces, en estos proyectos que tienen miles de personas, pues se trata de entender qué les está pasando, ¿no? En el tiempo. Entonces hay gente que está sana o gente que está enferma o gente que primero estaba sana y luego enferma y que participa en esos proyectos y entonces se les está dando un seguimiento para ver qué está pasando con ellos, ¿no? Y tenemos otro proyecto, por ejemplo, del estilo de Reino Unido, que se llama Genomics, el proyecto de 100.000 genomas, que trata de entender, en este caso en particular, los orígenes del cáncer
¿Y qué es lo que se hace? Pues se secuencia el genoma de las personas y también se conjunta con los registros del expediente clínico y se analizan variaciones en el genoma. Desafortunadamente ningún proyecto está completo, ¿no? Es decir, el proyecto que está en el centro podemos ver que tal vez le hace falta información acerca de mediciones físicas, muestras y demás, y posiblemente a los otros, a menos de que en el futuro lo implementen, pues les falte la información del genoma. Entonces, es difícil, todo esto cuesta muchísimo dinero, pero ya se están buscando aquellos mecanismos que permitan recopilar la mayor cantidad de datos de las personas para entender la salud y la enfermedad, ¿no? Ahora bien, les he estado hablando acerca de las ómicas. ¿A qué me refiero con ómicas? Que les digo, yo me trabajo un poco más en esto. Bueno, son ramas de la ciencia en el área biológica cuyos nombres se terminan con el sufijo ómica. Por ejemplo, genómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica. Se refiere a la caracterización y cuantificación de conjuntos de moléculas biológicas que nos ayudan a entender la estructura, función y dinámica de uno o varios organismos. Es decir, ustedes tal vez recuerden en algún momento, han escuchado acerca del ADN, ¿no? Entonces, el ADN es el que contiene la información genética de los seres vivos, ¿sí? Ustedes tal vez recuerden esta imagen, el ADN se compacta y se ve así en forma de cromosoma, ¿sí? Y cada ADN, bueno, el ADN lo vamos a tener en cada una de las células de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, sin embargo, se comporta de diferente manera las moléculas en las células, de tal manera de que las células son diferentes, ¿no? Por decir una célula de pulmón, pues no es igual a una célula de riñón, aunque tengan el mismo ADN, ¿no? Entonces hay procesos ahí internos en la célula que son los que hacen esos cambios. Cuando hay algunos procesos biológicos que no funcionan bien, esto puede resultar en enfermedades, ¿no? Entonces, por eso es muy importante estudiar los procesos biológicos en las células, ¿sí? Existen formas en donde nosotros podemos obtener muestras, por ejemplo, una muestra sería una biopsia de, no sé, un tumor de cáncer, y entonces ese conjunto de células todas pasan por equipos especializados que nosotros les llamamos de tecnología de siguiente generación de secuenciación, y eso nos permite obtener la información del genoma. Hoy en día existe nueva tecnología que nos permite no hacerlo con células, sino de célula única. Esta tecnología es muy reciente. Antes era muy difícil hacerlo célula por célula y además era costoso. Entonces, todavía es costoso, pero pues ya es factible hacerlo. Y entonces así obtenemos esos datos, ¿no? Por ejemplo, de la secuencia en una célula. Existen muchas tecnologías que nos permiten obtener entonces la información de nuestras células y a todo eso que les decía le podemos llamar datos ómicos. Esos usualmente los almacenamos en bases de datos. Si los investigadores escriben un artículo y lo publican, y eso sale en una base de datos que se llama PubMed, y también hay otras bases de datos que guardan los datos experimentales con la información que viene de estas tecnologías ómicas, como estas bases de datos. Son bases de datos especializadas que por ejemplo, gente que se dedica al área bioinformática, ¿sí? Es decir, que estudian cómo analizar datos biológicos de forma computacional, solamente estas personas pues pueden entender dichos datos y analizarlos. O sea, y entonces ahí viene un proceso, ¿no? Tenemos un montón de datos y hay que entenderlos, hay que analizarlos con la finalidad de ver si es posible entender mejor las enfermedades. Aquí me gustaría presentarles un trabajo propio en colaboración con la doctora Alejandra Medina, la doctora Ana Beatriz Villaseñor, el doctor Julio Collado y el doctor Moisés Elman, en el que trabajamos, por ejemplo, en recopilar datos que se encontraban en bases de datos públicas que contenían datos ómicos, ¿no? Para dos enfermedades que se llaman la enfermedad pulmonar obstructiva crónica
y la fibrosis pulmonar idiopática, que son enfermedades pulmonares pues muy agresivas con las personas. Entonces, creamos esta base de datos que se llama PulmonDB. Hay todo un proceso desde que se obtienen los datos, se analizan, se obtiene la información de las muestras, de los pacientes del que provienen esas muestras, y se trata de entender qué pasa con las enfermedades. Entonces, por ejemplo, aquí en esta que se llama fibrosis pulmonar idiopática, pudimos recuperar cuáles son los genes que son más importantes que participan en dicha enfermedad. Entonces, aquellos que están en rojo serían las muestras que provienen de pacientes enfermos, y acá donde está clarito son las muestras de personas que no tienen la enfermedad. Entonces es muy clara la participación de estos genes en esta enfermedad. Así hacemos investigación científica. Lo que nos interesa es en algún momento poder modelar una célula en su totalidad. Entonces, ¿qué tenemos que conocer? Pues tenemos que conocer todos los metabolitos, enzimas, las redes que hay dentro, o sea, cómo interaccionan dichas moléculas que están en la célula, utilizando pues muchos mecanismos. Se utiliza mucho el área de la biología matemática, la biología teórica, biomatemáticas, biología de sistemas, para tratar de modelar y entender los procesos que pasan dentro de la célula. Esto no es sencillo, y por ejemplo, hoy en día que está conociéndose más con las nuevas tecnologías que nos permiten estudiar células individuales, vean que ya en esta base de datos de artículos científicos ya existen más de 500,000 artículos solamente de este tema. Y, por ejemplo, del área que estoy estudiando, fibrosis pulmonar, por alguna razón ha sido un área muy estudiada a nivel de células individuales, y vean que ya hay más de 1,200 artículos. Entonces, es muchísima información que está aquí. Cada uno de estos artículos pues es llevado por algún grupo de trabajo en el mundo. Es muy difícil tratar de leerlos todos y tratar de hacer las redes para tratar de hacer los modelos. Entonces, pues no es nada sencillo. Es un reto para las personas que nos dedicamos a la bioinformática. Hay personas que se dedican a la biocuración, que se dedican a entender los artículos para tratar de sacar lo más importante y meterlos en bases de datos, y después poder construir los modelos para entender las enfermedades. Esto toma mucho tiempo. Por ello existen nuevas herramientas del área de la inteligencia artificial que tratan de hacer que este análisis sea lo más rápido posible. Vean, por ejemplo, en fibrosis pulmonar, esta enfermedad que les digo que estoy estudiando, es una enfermedad muy dañina en los pulmones. Lo que sucede es que se empiezan a hacer fibróticos, ¿sí? Hay una producción de una proteína que se llama colágeno y empieza a deformar los pulmones, y pues es irreversible. Una vez que a la persona le da esta enfermedad, pues incluso puede morir debido a ello en muy poco tiempo. Entonces, pero gracias a que ya existen estos artículos donde se están estudiando estas células de manera individual, podemos saber los genes que participan, ya no solo como en las muestras por conjuntos de células, sino por tipo celular. Sí, es decir, ya sabemos ahora cada tipo celular que se encuentra. Si el pulmón tiene pues unos 38 tipos celulares diferentes, pues ahora podemos saber cómo la contribución de cada uno de esos tipos celulares, ¿no? Entonces aquí podemos ver que tenemos personas que donaron muestras, que son los azules, y personas que donaron muestras fibróticas, y estos que son en rojo, pues aquí vemos, sí, claro, aquí tenemos un gen, y sabemos a qué tipo celular pertenece, sabemos esa contribución de ese gen en ese tipo celular. Estamos tratando de obtener la mayor granularidad posible para entender las enfermedades. Y bueno, si nosotros pudiéramos entender qué es lo que hace cada una de nuestras células en el espacio, imaginemos aquí, pues este es el sistema respiratorio, nuestros pulmones, y obviamente cada una de las partes de los pulmones pues está conformado por células. Nosotros podríamos modelar de alguna manera, usando tal vez realidad virtual, lo que está sucediendo en los pulmones, ¿no? Entonces, en el futuro lo que se espera pues es que nosotros ya sepamos
pues qué está pasando, ¿no? Cómo contribuye cada uno de los genes que están en las células, no solo esto, sino todas las moléculas, el metaboloma completo, todas las proteínas que están ahí, qué es lo que están haciendo y entender mejor todos los mecanismos hasta entender la enfermedad en su totalidad. Y bueno, aquí existe un grupo de trabajo en el que participo también con el doctor Roberto Cabezas de Centro, el doctor Miguel Negreros del INER y Bruno Díaz, quienes están tratando de trabajar en este tipo de modelos, ¿no? Todo esto para que al final lleguemos a estudiar y entender todo lo que pasa en salud. Entonces yo estaba aquí platicándoles aquí una pequeña parte que no les comenté bien, pero pues le llamamos el transcriptoma, pero existen un montón de capas de estudio, ¿no? Para tratar de entender las enfermedades. Eso aunado a lo que les decía de cómo las personas se exponen a químicos cuando fuman, cuando beben alcohol o lo que sea, cómo con la información que nosotros podemos recuperar acerca de las muestras, todo en su conjunto para en algún momento que nosotros podamos entender las enfermedades de tal manera que incluso podamos predecir el riesgo, ¿no? Y prevenir, ¿no? La enfermedad. ¿Cuál sería entonces el futuro en salud? ¿No? Lo bueno sería que nosotros podamos hacer monitoreos en tiempo real. Entonces, tener diagnósticos que sean rápidos, ¿no? O sea, nosotros podemos estar usando sensores en la ropa, ya no solo en los smartwatch, sino ropa especializada que nos permita tomar todas las mediciones posibles, que nosotros tengamos forma de recolectar las muestras fácilmente y que exista por ahí alguna tecnología que nos permita darnos en tiempo real cómo nos encontramos, si otorgamos una muestra de orina, una muestra de lo que sea, y todo esto para hacer análisis predictivos, ¿no? Que cada persona tiene necesidades especiales, ¿no? Entonces, esto nos llevaría a la medicina personalizada, ¿sí? Cada persona necesitaría el tratamiento particular, los fármacos específicos. Aquí las farmacéuticas tendrían muchísimo trabajo para hacer fármacos dependiendo del tipo de persona. Y por lo tanto, se tendrían que pensar en nuevos métodos de tratamiento, ¿no? Entonces, sería una nueva forma de tratar a las personas en el área de salud. Por otro lado, también hay una parte que es la parte financiera, entonces no les hablé mucho, pero sería muy interesante que tuviéramos un control preciso de todos los gastos en el área médica, que los hospitales sepan exactamente cuánto se van a gastar y demás, con predicciones, ¿no? O sea, por ejemplo, parece ser que va a haber una pandemia, entonces vamos a prevenir cuánto nos vamos a gastar, saberlo todo de antemano. Esto tal vez sea malo para las personas y bueno para las agencias de seguros, ¿no? Médicos, porque entonces ellos también van a saber entonces el riesgo de que una persona se vaya a poner mal, ¿no? Y bueno, acá tendrán que implementarse algún tipo de políticas, habrá que pensar en cosas éticas. Esto también puede ser útil para la generación de nuevos modelos de negocio. Y un problema sería, pues, por ejemplo, que las empresas que nos están midiendo los datos, pues tengan otros terceros a los cuales decidan comprarle los datos y entonces hay que pensar en seguridad. Pero bueno, para las empresas, pues esto sería un modelo de negocio buenísimo, porque pues los datos de salud valen oro. Y algo que sería muy útil, y hoy lo vemos, pues es la predicción en salud poblacional, saber cómo pueden generarse las epidemias, las pandemias, tratar de detenerlas a tiempo, creación de vacunas de forma rápida. Ya lo estamos viviendo, pero podemos ir todavía más rápido. Y lo malo es que hay mucha gente experta, falta todavía especialistas calificados para analizar los datos, entenderlos, hacer los modelos, integrarlos, ¿sí? Hay poco financiamiento del gobierno para implementar la infraestructura, todo lo que es el desarrollo de Big de salud. Todavía estamos en una vieja escuela en donde los expedientes clínicos siguen en papel y tenemos que pensar, como les decía, en la seguridad de los datos médicos. No debería ser compartida a terceros así como así. Debería existir legislación para cuidar todos los datos en salud.
Y algo muy importante es la interoperabilidad, que se refiere a cómo vamos a poder compartir los datos, que tengamos estándares, que se usen los mismos términos médicos y que dentro de ya sea dentro de una misma institución o entre diferentes instituciones o incluso entre países, porque cada país pues tiene la forma de trabajar, tiene sus propias leyes, la forma de compartir datos. Entonces, necesitamos estándares para que todos podamos compartir los datos y así pues avanzar más rápidamente en la investigación en salud. En fin, pues ya les conté de varias cosas. Me gustaría dar agradecimiento a la institución en la cual trabajo, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ahora mismo están ahí trabajando los médicos, los investigadores muy fuertemente con la pandemia que estamos pasando de COVID hoy en día. Me gustaría agradecer también a algunos de los colaboradores que mencioné el día de hoy en mi presentación, que se encuentran listados aquí en esta página. Entonces, pues, muchas gracias por escucharme el día de hoy. Aquí sigo y les dejo mis datos por si quisieran contactarse conmigo. Gracias.